5 acontecimientos que ocurrieron después de la muerte de Jesús. Número 1. La declaración de fe del centurión. Cuando Jesús murió, no fue solo un fin, sino el inicio de algo transformador para la humanidad. Una de las reacciones más impactantes fue la del centurión romano. Al presenciar estos eventos, él declaró: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Mateo 27:74. ¿Quién era ese centurión? En la época romana, un centurión era un oficial militar, similar a un capitán, responsable de alrededor de 100 soldados. Imagina un soldado duro y experimentado, alguien que ya ha visto de todo en relación con la vida y la muerte. Ese centurión en particular estuvo presente en la crucifixión de Jesús. La crucifixión, por cierto, era una forma brutal de ejecución romana, reservada para esclavos, criminales y rebeldes. Estaba diseñada para ser lenta, dolorosa y pública, sirviendo como una clara advertencia para cualquiera que desafiara la autoridad romana. La Biblia, especialmente en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, nos da una imagen vívida de ese día. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a muerte. Fue crucificado en una cruz, un método común en aquellos días para ejecutar criminales, en el lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Marcos 15, 22. Imagina la escena sombría: 3 cruces contra el cielo, soldados y una multitud de espectadores. Jesús estaba en el medio, con 2 criminales a cada lado. Mientras Jesús pendía allí, el cielo se oscureció por 3 horas, un fenómeno inquietante. Marcos 15. Al mediodía vino la oscuridad sobre toda la tierra, hasta las 3 de la tarde. Aquí es donde nuestro centurión entra en escena. Él estaba allí, probablemente asegurando que la ejecución se realizara según lo planeado. Probablemente ya había supervisado muchas crucifixiones similares, eso formaba parte de su trabajo. Pero esta era diferente. Cuando Jesús finalmente murió, exclamó: «Eloi, Eloi, lama sabactani». Marcos 15, 34. No fue solo un grito de agonía, sino una profunda expresión de sentirse abandonado en su hora más oscura. El centurión observaba todo esto, y al ver cómo murió Jesús, sucedió algo notable. Marcos 15, 39. Él dijo: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». ¿Puedes imaginar lo que estaba pasando por su mente? Un soldado romano duro, acostumbrado a ver la muerte, vio algo que lo hizo cuestionar todo en lo que creía antes. Es como si, en ese momento, el centurión hubiera visto más allá de lo ordinario y reconocido algo divino en la muerte de Jesús. No es todos los días que un oficial romano declara a un hombre crucificado como hijo de Dios. Esto muestra el impacto de los últimos momentos de Jesús en aquellos que estaban presentes. La historia es significativa por varias razones. Primero, es un poderoso testimonio de una fuente inesperada. El centurión no era seguidor de Jesús, formaba parte de la maquinaria que lo ejecutaba, pero no pudo dejar de reconocer la verdad ante él. Segundo, este momento refleja un punto de inflexión en la percepción romana del poder y la autoridad. La declaración del centurión es como una luz que brilla en la oscuridad de ese día, reconociendo la verdadera identidad de Jesús, a pesar de la aparente derrota de la crucifixión. Por último, es una historia de revelación. El centurión, con su declaración simple pero profunda, se convierte en un símbolo del impacto universal de la vida y muerte de Jesús. Representa la idea de que cualquier persona, independientemente de su origen o creencias, puede reconocer la verdad sobre quién es Jesús. Esta declaración de un soldado romano, probablemente pagano, simboliza el impacto universal de la muerte de Jesús, que trasciende la comunidad judía para el mundo más amplio. Nos recuerda que el mensaje y la salvación de Jesús son para todos, independientemente de su origen o creencia. Es reconfortante saber que el sacrificio de Jesús es inclusivo. Número 2. La oscuridad que ocurrió. Imagina la escena. Jesús, el Hijo de Dios, acaba de ser crucificado, una muerte cruel y dolorosa reservada para criminales. Sus seguidores y seres queridos se mantuvieron a distancia, con el corazón cargado de dolor y confusión. El cielo,
como si estuviera de luto con ellos, se oscureció. Fue un momento de tristeza, pero también el punto de inflexión en una historia que cambiaría el mundo para siempre. Esta oscuridad que cayó durante la crucifixión de Jesús es realmente provocativa. En la Biblia, la oscuridad a menudo tiene un significado más profundo que solo la ausencia de luz. Cuando se trata de la muerte de Jesús, esta oscuridad puede representar varias cosas significativas. Primero, la oscuridad en la Biblia frecuentemente está asociada con el juicio y el desagrado de Dios. Piensa, por ejemplo, en las plagas enviadas a Egipto en el Antiguo Testamento. Éxodo 12, 21 a 33. Fue una señal de que algo serio y único estaba sucediendo, algo que no era solo un evento regular. Entonces, cuando la oscuridad cayó mientras Jesús era crucificado, fue una señal de que ese momento fue un acto significativo de juicio. Era como la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora nona, y el sol se ocultó. Lucas 23, 44 a 45. Otra interpretación es la importancia del sacrificio de Jesús. Este no fue solo un momento cualquiera, sino el momento en que el Hijo de Dios cargó el pecado del mundo. La oscuridad puede reflejar el peso del pecado y el dolor de ese momento. Además, representa el lamento de la creación, como si el mundo natural estuviera respondiendo a la injusticia y tristeza de la muerte de Jesús. El Creador estaba siendo crucificado y la creación misma estaba reaccionando. La oscuridad y la convicción de la crucifixión de Jesús trataban de juicio, de la gravedad del pecado y del lamento de la creación. No era solo un escenario dramático, sino un mensaje único sobre lo que estaba sucediendo en ese momento, ligado al castigo de Dios sobre el faraón en el Antiguo Testamento. Avanzando rápidamente al Nuevo Testamento, en el momento de la crucifixión de Jesús, desde el sexto hasta el noveno horario, la oscuridad cubrió toda la tierra. Esto no fue una oscuridad común, parecía que el mundo entero se oscurecía en medio del día. Piénsalo así. Antes de que cosas buenas sucedieran, hubo oscuridad, como en Egipto antes de la liberación de los israelitas. Antes de que Jesús se sacrificara para salvar a las personas de sus pecados, había oscuridad en el Calvario. Interesante cómo la oscuridad, que normalmente parece negativa, puede significar algo esperanzador y bueno que está a punto de suceder. Considera también el paralelo entre la historia de Egipto, donde la oscuridad duró 3 días, y la historia de Jesús, que estuvo en la tumba por 3 días. Es como si la primera historia fuera una señal de una historia mayor que sucedería con Jesús. En ambas narrativas, la oscuridad no es el fin. En Egipto, dio lugar al Éxodo. En el Calvario, dio lugar a la resurrección. La Biblia parece decir que, en nuestros momentos más oscuros, la esperanza está justo ahí. ¿Qué podemos extraer de esto? Tal vez un recordatorio de que los planes de Dios a menudo están ocultos en las sombras, esperando para emerger a la luz. O tal vez una garantía de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, hay un propósito y una promesa de liberación y nueva vida. Número 3. El velo rasgado. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió? La Biblia relata un evento extraordinario, el rasgado del velo en el templo. Este momento está lleno de significado. Primero, imagina el templo en Jerusalén, el corazón del culto judío. Dentro de él había una cortina o velo especial que separaba el santo de los santos, donde se creía que residía la presencia de Dios del resto del templo. Este velo no era una simple tela fina, sino un material grueso y elaborado que representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Ahora, imagina el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Esto no fue un evento pequeño. El velo se rasgó de arriba a abajo, no de abajo hacia arriba, como si hubiera sido hecho por manos humanas, indicando intervención divina. Pero, ¿qué significa este acto dramático? La conexión con el Antiguo Testamento es profunda. El rasgado del velo en el templo, en el mismo momento de la muerte de Jesús, está profundamente arraigado en las tradiciones del Antiguo Testamento. Para entender su pleno significado, vamos a sumergirnos en la narrativa
y conectar los puntos. Primero, vamos al Antiguo Testamento. El templo en Jerusalén era el punto focal de la vida religiosa judía. La parte más sagrada del templo era el Santo de los Santos, separado por un velo. Este velo no era una cortina común, sino un material grueso y ornamentado que servía como una barrera física y simbólica entre Dios y la humanidad. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio sagrado, y eso sucedía solo una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Levítico 16, 22 a 34. Era un recordatorio constante de la barrera que el pecado había creado entre Dios y la humanidad. El rasgado del velo en el momento de la muerte de Jesús simboliza que esta barrera del pecado fue derribada. El sacrificio de Jesús, a diferencia de los sacrificios repetitivos de animales, fue suficiente una vez por todas para compensar las faltas de todas las personas. Este acto de rasgar el velo fue como si Dios estuviera diciendo que ahora el camino para Él está abierto. Además, el rasgado del velo representa la accesibilidad de Dios para todas las personas. Antes, solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año a la presencia de Dios. Ahora, a través de Jesús, todos tienen acceso directo a Dios. ¿No es notable pensar que ahora podemos acercarnos a Dios directamente debido a lo que Jesús hizo? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué la tierra tembló? ¿Y por qué el velo del templo se rasgó en dos? Para entender esto, necesitamos observar el contexto de este acontecimiento. El velo del templo era una cortina maciza que separaba el Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo donde se creía que Dios residía, del resto del templo. Solo el sumo sacerdote podía entrar en este espacio, y eso sucedía solo una vez al año, en el Yom Kippur, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 50 a 51, encontramos una descripción exacta de estos eventos. Y Jesús clamó otra vez a gran voz, y entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, y tembló la tierra, y se partieron las rocas. Piensa en lo que significa la muerte de Jesús. Según la Biblia, Jesús fue el sacrificio perfecto que expió los pecados de la humanidad. El libro de Hebreos establece esta conexión de forma explícita. El rasgado del velo del templo, con la muerte de Jesús, derribó la barrera del pecado. Además, el hecho de que el velo se rasgó de arriba a abajo sugiere una acción divina, no humana. Es como si Dios mismo estuviera derribando la barrera. Este acto simboliza el fin del antiguo pacto y el inicio del nuevo. Ya no serían necesarios los rituales y sacrificios del Antiguo Testamento, pues el sacrificio de Jesús lo cambió todo. El rasgado del velo también significa una nueva era de gracia. En el Antiguo Testamento la ley era central, y la adherencia a la ley era la forma de mantener una relación con Dios. Ahora, con el velo rasgado, se trata de gracia a través de la fe en Jesús. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Efesios 29. En términos simples, el rasgado del velo es como si Dios abriera una puerta que estaba cerrada desde la caída de Adán y Eva. Dios elimina la barrera, invitándonos a una relación personal e íntima con Él. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? El sacrificio de Jesús creó un camino directo para que las personas se conecten con Dios sin la necesidad de alguien más para ayudar. Así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el Santo de los Santos, por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hebreos 10, 19 a 20. Esto significa que la barrera del pecado que nos separa de Dios fue eliminada a través de Jesús. Podemos tener una relación personal con Dios sin la necesidad de un mediador humano, como un sumo sacerdote, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El rasgado del velo fue como si Dios abriera una puerta que estaba cerrada, invitándonos a una relación directa con Él.
Es una imagen poderosa de reconciliación y nuevos comienzos. Las viejas formas de separación y acceso limitado desaparecieron, reemplazadas por una apertura para una relación personal y directa con Dios. Esto nos invita a reflexionar. ¿Vivimos en la libertad y el acceso que el sacrificio de Jesús proporcionó? ¿O vivimos como si el velo aún estuviera allí, separándonos de Dios? Esta es una pregunta que vale la pena considerar. Número 4. La resurrección de los santos. Jesús volvió a la vida 3 días después de su muerte. ¿Quiénes eran estas personas? Eran personas que habían fallecido, algunas probablemente hace mucho tiempo, pero que de repente estaban vivas nuevamente. Es como una escena donde toda esperanza parece perdida, y entonces ocurre un giro milagroso. Pero ¿quiénes eran exactamente estas personas? No hay nombres ni historias de fondo. Se describen simplemente como personas santas, probablemente creyentes fieles, quizás profetas o personas justas del pasado, que vivieron sus vidas con y para Dios. ¿Por qué sucedió esto? Aquí es donde se pone realmente interesante. Este evento fue como un avance, un presagio de lo que estaba por venir. Jesús mismo resucitaría 3 días después, como si estas personas resucitadas estuvieran preparando el escenario para el evento principal, la propia resurrección de Jesús. Piénsalo como una poderosa señal de que la muerte no es el fin de la historia, no para Jesús y para aquellos que creen en Él. ¿Qué sucedió con estas personas resucitadas? Aparecieron para muchos en Jerusalén, lo que debió haber sido sorprendente. Imagina ver a alguien a quien lloraste volver a la vida y caminar. Todo el evento habla sobre el poder de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Su resurrección no fue solo un milagro único, sino un cambio de juego, una señal de que la vida triunfa sobre la muerte. Es como si la resurrección de estas personas santas estuviera diciendo: si Dios puede hacer esto por nosotros, espera a ver lo que Él tiene reservado con Jesús. ¿Cómo se conecta la resurrección de los muertos en el momento de la muerte de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno de pistas y profecías sobre eventos que se describirían en el Nuevo Testamento, como la vida de Jesús, su muerte y su regreso a la vida. Veamos el panorama general. El Antiguo Testamento está lleno de profecías y señales que apuntan a Jesús. Es como una larga historia con pistas repartidas por todas partes que llevan a una gran revelación. La resurrección de los muertos cuando Jesús murió puede verse como uno de esos grandes momentos de revelación. La Biblia no da una profecía directa del Antiguo Testamento sobre este evento específico, pero habla mucho sobre la resurrección en general. Por ejemplo, en el libro de Daniel hay un versículo muy interesante, Daniel 12:2, que dice: «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas». Este versículo es como un adelanto de la idea de que habrá una resurrección, un despertar de la muerte. Otro ejemplo es Isaías 26, que dice: «Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, los despertaré y exhortaré sobre ellos». Estos versículos preparan el terreno para lo que sucedió cuando Jesús murió. Es como si el Antiguo Testamento estuviera diciendo: mantengan los ojos abiertos, porque la resurrección será un gran evento. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús muere y estas personas resucitan, es como una confirmación, una señalización poderosa de que lo que fue prometido o insinuado en el Antiguo Testamento se está cumpliendo. La resurrección de los muertos y la muerte de Jesús enfatizan un tema importante en la Biblia: el poder de Dios sobre la vida y la muerte. El Antiguo Testamento frecuentemente habla de Dios como el dador de la vida y aquel que tiene dominio sobre la muerte. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:39, Dios dice: «Ve ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano». Cuando estas personas resucitan de los muertos en el Nuevo Testamento, es como una demostración dramática de este poder. Jesús es el primer fruto de los muertos. Imagina que estamos armando un rompecabezas de una historia que se extiende por 2 partes.
el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Corintios 15, 20 dice: «Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, y es las primicias de los que durmieron». Este término, primer fruto, es una analogía agrícola que se refiere a la primera porción de una cosecha, que frecuentemente era ofrecida a Dios como señal de gratitud y esperanza de más por venir. Es como decir: aquí está la primera y mejor parte, y hay mucho más de donde vino. Cuando Jesús es descrito como el primer fruto, explica que Él es el primer ejemplo de lo que está por venir en términos de resurrección. Es la prueba de que la vida después de la muerte es real y no es solo algo único. Es como cuando ves la primera flor desabrochando en la primavera y sabes que las demás flores están en camino. En el libro de Levítico, capítulo 23, dice: «Presentad los primeros frutos a Dios como ofrenda». Esto era un símbolo de confianza y gratitud, reconociendo que Dios proveía toda la cosecha. Avanzando rápidamente al Nuevo Testamento, cuando Jesús es descrito como los primeros frutos de los muertos, es como decir que Él es el primer y mejor ejemplo de lo que está por venir para todos los que creen en Él. Así como los primeros frutos eran una promesa de más cosecha por venir, la resurrección de Jesús es vista como una promesa de una futura resurrección para los creyentes. Es como si Jesús estuviera abriendo el camino, mostrando lo que está reservado para aquellos que lo siguen. Esta conexión es bastante interesante porque muestra la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No es aleatorio. Hay un vínculo profundo y significativo. Número 5. La tumba vacía. ¿Alguna vez te has preguntado sobre la historia detrás de la tumba vacía de Jesús? Es como un misterio de la vida real, lleno de suspense y sorpresas. Imagina esto: Jesús, el hombre que realizó milagros y habló de amor y perdón, acaba de ser crucificado. Sus seguidores están devastados, confundidos y asustados. ¿Qué hacer ahora? Todo comienza con un hombre llamado José de Arimatea. La Biblia lo describe como un hombre rico y miembro del Consejo Judío, pero también como un seguidor secreto de Jesús, valiente. Con el cuerpo de Jesús, José va hasta Pilato, el gobernador romano, y pide el cuerpo de Jesús, Mateo 27, 57 a 58. ¿Puedes imaginar lo valiente que fue a hacer esto? Básicamente revelando que todavía seguía a Jesús, lo cual era realmente arriesgado. Pilato accede, y José obtiene el cuerpo. Él es acompañado por Nicodemo, otro seguidor secreto, que trae alrededor de 75 libras de especias para el sepultamiento, mostrando gran respeto por Jesús. Juan 19, 39. Toman el cuerpo de Jesús, lo envuelven en un sudario limpio con las especias, conforme a las tradiciones de sepultamiento judías, y lo colocan en una nueva tumba que José había tallado en la roca. Esta tumba nunca había sido usada antes, cumpliendo la profecía de Isaías 15, 39, sobre Jesús siendo enterrado con los ricos. Mientras ruedan una gran piedra en la entrada de la tumba, puedes imaginar la tristeza y la solemnidad que deben haber sentido. Pero pocos sabían que esto era solo el comienzo de algo extraordinario. La tumba vacía. Al día siguiente, los principales sacerdotes y fariseos, preocupados de que los seguidores de Jesús pudieran robar su cuerpo y afirmar que él había resucitado, van hasta Pilato y consiguen permiso para asegurar la tumba y poner guardias. Mateo 27, 62 a 66. Sellen la tumba y ponen guardias como si estuvieran tratando de garantizar aún más que la historia de Jesús terminaría allí. Pero en realidad puedes poner un sello en un milagro. En el primer día de la semana, justo después del amanecer, María Magdalena y otra María van a ver la tumba. Imagina la sorpresa de ellas al encontrar a un ángel sentado sobre la piedra removida, con los guardias desmayados. El ángel dice: «No temáis, porque sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. Él no está aquí, resucitó, como había dicho». Mateo 28, 56. Las mujeres, llenas de miedo y gran alegría, corren para contar a los discípulos de Jesús. Pero hay otra sorpresa. Jesús aparece en el camino, las saluda y ellas lo adoran. Él les dice que no tengan miedo,
y que informen a los discípulos que van a Galilea, donde Él los verá. Mateo 28, 90 y 10. Imagina la sorpresa y la emoción de las mujeres. Mientras tanto, algunos de los guardias van a la ciudad y cuentan a los principales sacerdotes todo lo que pasó. Los principales sacerdotes, en pánico, sobornan a los soldados para decir que los discípulos de Jesús vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras ellos dormían. Mateo 28, 11 a 15. Están tratando de ocultar la verdad, pero de alguna manera la verdad siempre parece revelarse. Lección: la historia de la tumba vacía no es solo un relato de un cuerpo desaparecido. Es una historia sobre una promesa cumplida, sobre el poder de la fe y sobre un milagro que cambió el curso de la historia. La tumba vacía simboliza esperanza, renovación y el triunfo de la vida sobre la muerte. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y considerar la posibilidad de un amor y un poder que trascienden la tumba. ¿Cómo está vinculado la tumba vacía de Jesús con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento está lleno de temas, símbolos y profecías que apuntan directamente a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a explorar algunas de estas conexiones de manera más profunda, fundamentándonos en pasajes bíblicos que revelan la continuidad y la realización de las promesas divinas. Desde los primeros capítulos de la Biblia, vemos un hilo conductor que recorre toda la narrativa bíblica, ligando la creación, la caída, la promesa de redención y la consumación de esa redención en Jesucristo. La tumba vacía de Jesús no es un evento aislado, sino el clímax de una historia que Dios venía tejiendo durante siglos, preparando el camino para la salvación de la humanidad. El sistema sacrificial y el Cordero Pascual. En el corazón del Antiguo Testamento está el sistema sacrificial, una práctica central en la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Los sacrificios de animales eran ofrecidos para expiar los pecados y restaurar la comunión con Dios. Uno de los ejemplos más significativos de esta práctica es el Cordero Pascual. En Éxodo 12, Dios instruye a Moisés a instituir la Pascua, donde un cordero sin defecto sería sacrificado y su sangre correría en las puertas de las casas de los israelitas. Este acto de obediencia salvó a los israelitas de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos en Egipto. El Cordero Pascual simboliza la redención y la salvación a través del sacrificio inocente. Esta figura del Cordero sacrificial es directamente prefigurada en el Nuevo Testamento con Jesús, que es frecuentemente referido como el Cordero de Dios. En Juan 29, Juan el Bautista declara: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Así como la sangre del Cordero Pascual salvó a los israelitas, la sangre de Jesús, derramada en la cruz, expía los pecados de la humanidad, proporcionando salvación eterna. La conexión es profunda y directa, mostrando que Jesús cumple y trasciende los sacrificios del Antiguo Testamento, ofreciendo una redención definitiva y completa. Profecías mesiánicas. El Antiguo Testamento está lleno de profecías que apuntan a la venida del Mesías, un Salvador prometido que traería redención y restauración. Estas profecías no solo anuncian la venida de un líder, sino que describen sus características, su sufrimiento y su misión redentora. Uno de los capítulos más emblemáticos en este sentido es Isaías 53, que describe a un siervo sufriente que carga con los pecados de muchos. Isaías 53, 5 dice: «Fue herido por causa de nuestras transgresiones y molido por causa de nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz estaba sobre él, y por sus llagas fuimos sanados». Este pasaje es frecuentemente citado en el Nuevo Testamento para describir el sufrimiento y la muerte de Jesús como un sacrificio expiatorio. Otro ejemplo es el Salmo 32, especialmente el Salmo 22, que comienza con un clamor angustiado que Jesús profirió en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Salmo 22, 1. Este salmo describe en detalle
el sufrimiento y la humillación, prefigurando los eventos de la crucifixión de Jesús, la descripción de los enemigos rodeando al salmista, la perforación de las manos y los pies, y la ausencia de apoyo, son notablemente similares a los relatos de la crucifixión en los Evangelios. En Daniel 12:2 hay una referencia clara a la resurrección, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Esta promesa de resurrección se concretiza en el Nuevo Testamento con la resurrección de Jesús, confirmando la esperanza de vida después de la muerte para todos los creyentes. La tipología bíblica es una forma de interpretación donde figuras, eventos o instituciones del Antiguo Testamento prefiguran realidades en el Nuevo Testamento. Muchos personajes y acontecimientos sirven como tipos que apuntan a Jesús, mostrando cómo Él cumple y trasciende las expectativas establecidas en las Escrituras hebreas. Abraham e Isaac son un ejemplo clásico de esta tipología. En Génesis 22, Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, pero lo impide en el último momento, proporcionando un carnero en su lugar. Esta historia es vista como un paralelo a la oferta de Jesús como sacrificio por parte de Dios. La diferencia clave en el caso de Jesús es que el sacrificio fue completado y luego revertido por la resurrección, simbolizada por la tumba vacía. En Gálatas 35, Pablo hace esta conexión, dado que Él fue quien ofreció a su propio Hijo para que nos liberase de toda esclavitud. José de Egipto también prefigura a Jesús de varias maneras. La historia de José, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, enfrentó falsas acusaciones y fue injustamente encarcelado, pero posteriormente se convirtió en gobernador y salvó a su familia de la hambruna. Refleja la misión redentora de Jesús. Así como José fue rechazado, pero exaltado para salvar a muchos, Jesús también fue rechazado, pero exaltado para traer salvación. El velo rasgado y el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, el templo en Jerusalén estaba dividido por un velo que separaba el Santo de los Santos, donde habitaba la presencia de Dios, del resto del templo. Este velo simbolizaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el Santo de los Santos una vez al año, en el Yom Kippur, para ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. En el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, Mateo 27, 50 a 51. Este rasgado del velo simboliza que la barrera del pecado fue derribada, y ahora todos tienen acceso directo a Dios a través de Jesús. El nuevo pacto, establecido por medio del sacrificio de Jesús, reemplaza al antiguo, haciendo innecesarios los sacrificios repetitivos de animales y abriendo un camino permanente para la reconciliación con Dios. El hecho de que el velo se rasgue de arriba a abajo sugiere una acción divina, no humana, indicando que Dios mismo estaba derribando la barrera. Este acto simboliza el fin del antiguo pacto y el inicio del nuevo. Ahora, a través de Jesús, todos pueden acercarse a Dios directamente, sin la necesidad de un mediador humano como el sumo sacerdote, la resurrección y la esperanza escatológica. El Antiguo Testamento contiene visiones y promesas que apuntan a la esperanza de la resurrección y de la vida eterna, conceptos plenamente realizados en el Nuevo Testamento con la resurrección de Jesús. En Ezequiel 37, la visión del valle de los huesos secos, donde Dios insufla vida en los huesos muertos, simboliza la revitalización y restauración que Jesús trae a través de la resurrección. Isaías 26 también refuerza esta esperanza. Sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, los despertaré y exhortaré sobre ellos. Esta promesa de resurrección se concretiza en la resurrección de Jesús, validando la esperanza de vida después de la muerte para todos los creyentes, la promesa del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios promete derramar su Espíritu sobre el pueblo,
capacitándolos para vivir de acuerdo con su voluntad. Esta promesa se cumple en el Nuevo Testamento con la venida del Espíritu Santo después de la resurrección de Jesús. En Joel 2:31, Dios declara: «Y sucederá en los últimos días que derramaré mi espíritu sobre toda carne». Este derramamiento del Espíritu se realiza en el día de Pentecostés, Hechos 2, fortaleciendo a la Iglesia y capacitando a los creyentes para su misión. Hay una historia que Jesús mismo vinculó a su muerte y resurrección en Mateo 12:40. Jesús dijo: «Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». ¿No es fascinante cómo Jesús conecta la historia del Antiguo Testamento con su propia experiencia? Recuerda la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, pero fue impedido en el último momento, proporcionando un carnero en su lugar. Esta historia es vista como un paralelo a la oferta de Jesús como sacrificio por parte de Dios. La diferencia clave en el caso de Jesús es que el sacrificio fue completado y luego revertido por la resurrección, simbolizada por la tumba vacía. ¿Cómo involucramos todas estas conexiones? Es como si el Antiguo Testamento hubiera trazado un camino que lleva a la gran revelación de la tumba vacía. El Antiguo Testamento establece temas de sacrificio, redención y resurrección, todos los cuales encuentran su cumplimiento en la historia del Nuevo Testamento de Jesús, especialmente en el descubrimiento de su tumba vacía. La tumba vacía no es solo un evento aislado hoy en día, sino un recordatorio del inmenso sacrificio que Jesús hizo y del increíble poder de su muerte y resurrección. A través de su sufrimiento, Jesús derribó las barreras del pecado y de la muerte que separaban a la humanidad de Dios. El velo rasgado, el terremoto, la resurrección de los santos y la tumba vacía son símbolos poderosos de esta nueva realidad. En medio de todo esto, es importante preguntarnos: ¿cómo afecta esta historia a mi vida? ¿Realmente entiendo la magnitud de lo que Jesús hizo por mí en la cruz? ¿Por qué importan estos eventos para nosotros hoy? Cada uno de estos acontecimientos va más allá de meros hechos históricos. Cargan verdades eternas y promesas que resuenan profundamente en nuestras vidas contemporáneas. Vamos a explorar de manera más detallada por qué estos eventos son tan significativos para nosotros hoy, conectándolos con las Escrituras y reflexionando sobre su impacto espiritual y personal. Primero, el velo rasgado, acceso directo a Dios. El rasgado del velo del templo en el momento de la muerte de Jesús es un símbolo poderoso que nos dice que ahora podemos acercarnos a Dios directamente, sin miedo o vacilación. Antes, el velo representaba la separación entre Dios y la humanidad debido al pecado, una barrera que solo el sumo sacerdote podía atravesar una vez al año en el Yom Kippur. Con el sacrificio de Jesús, esta barrera fue removida, como está escrito en Hebreos 10, 19 a 20. Teniendo pues, hermanos, confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Esto significa que no necesitamos más intermediarios para relacionarnos con Dios. Podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que Jesús abrió el camino para una comunión íntima y personal. Esta libertad para acceder a Dios directamente nos invita a cultivar una relación más profunda y constante con el Creador, buscando su presencia en todas las áreas de nuestras vidas. Segundo, terremotos y rocas partidas, transformación profunda. Los terremotos y las rocas partidas que acompañaron la muerte y resurrección de Jesús simbolizan la magnitud y profundidad de estos eventos. Nos recuerdan que la muerte y la resurrección de Jesús fueron acontecimientos que cambiaron el mundo de manera irrevocable. Así como un terremoto sacude la tierra, estos eventos sacudieron las estructuras del poder y la autoridad, inaugurando una nueva era de esperanza y renovación. Esta transformación nos llama a sacudir nuestras propias rocas, las viejas maneras de ser, los hábitos que nos alejan de Dios y los prejuicios que nos separan unos de otros. En Romanos 12, 2,
Pablo nos exhorta: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos permitir que la resurrección de Jesús nos inspire a cambiar, a renovar nuestra mente y a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios, dejando atrás las prácticas y pensamientos que no reflejan su voluntad. Tercero, los santos resucitados. Esperanza en la vida eterna. La resurrección de los santos que apareció en Jerusalén después de la muerte de Jesús trae un mensaje de esperanza que trasciende la muerte física. Estos santos resucitados sirven como un consuelo en tiempos de pérdida, recordándonos que la muerte no es el fin, sino una transición a una vida eterna con Dios. En Juan 11, 25 a 26, Jesús declara: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí nunca morirá. Esta promesa de vida eterna nos da fuerza para enfrentar las dificultades y pérdidas, sabiendo que nuestra fe en Jesús garantiza una existencia más allá de esta vida terrenal. Esta esperanza nos motiva a vivir con una perspectiva eterna, valorando lo que realmente importa e invirtiendo en relaciones y acciones que tienen un impacto duradero. Cuarto, la declaración del centurión, reconocimiento de la identidad divina de Jesús. La declaración del centurión romano: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios, Mateo 27, 54, es una invitación para reconocer la verdadera identidad de Jesús y comprender sus implicaciones para nuestras vidas. Este reconocimiento viene de alguien que, a primera vista, podría no tener motivos para creer en la divinidad de Jesús, pero que, al presenciar los eventos extraordinarios de su muerte, reconoció la verdad. Esto nos desafía a mirar más allá de las apariencias y buscar la verdad sobre quién es Jesús. En Juan 20, 28, Tomás, otro centurión, responde: Señor mío y Dios mío. Este reconocimiento de Jesús como divino nos invita a reafirmar nuestra fe y a vivir de acuerdo con esta realidad, entendiendo que Él no es solo un líder espiritual, sino el propio Hijo de Dios, con todo el poder y autoridad que eso implica. Quinto, las mujeres como testigos, el valor de cada individuo en el plan de Dios. Las mujeres que testificaron la resurrección de Jesús desempeñan un papel crucial en la narrativa, desafiando normas culturales y religiosas de la época que minimizaban el testimonio femenino. Su presencia, como primeras testigos de la tumba vacía, destaca el valor que Dios atribuye a cada individuo, independientemente de su estatus social o género. En Mateo 28, 10, Jesús dice: No temáis, id, anunciad a mis hermanos que se levanten para la vida. Las mujeres, valientes y fieles, fueron elegidas para ser las primeras mensajeras de la resurrección, demostrando que Dios usa a personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. Esto nos enseña a valorar a cada persona en nuestro entorno, reconociendo que todos tienen un papel importante en el plan de Dios. La historia de lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Jesús está llena de intervención divina y profundo significado. Desde el velo rasgado hasta la tumba vacía, cada evento refleja la mano de Dios actuando para traer redención y renovación. Estos acontecimientos nos invitan a reflexionar sobre la profundidad del amor de Dios por nosotros, el poder transformador del sacrificio de Jesús y el impacto que esto tiene en nuestras vidas diarias. Al reflexionar sobre estos eventos, no podemos dejar de sentirnos agradecidos por la increíble historia de redención que se desarrolló ese día fatídico. La muerte y resurrección de Jesús no son solo eventos históricos, sino la base de nuestra fe, sustentándonos en momentos de dificultad e inspirándonos a vivir de manera que honre a Dios. Estos eventos forman la base de nuestra fe en Cristo y tienen implicaciones profundas para nuestro viaje espiritual. Hablan de acceso a Dios, transformación personal, esperanza en la vida eterna, inclusión de todos en el plan de salvación y el valor intrínseco de cada individuo. Temas tan relevantes hoy como lo eran hace 2 milenios,
recordándonos constantemente el amor inquebrantable de Dios y el sacrificio supremo de Jesús para nuestra redención. Cada evento nos invita a reflexionar, responder y reorientar nuestras vidas a la luz de la increíble historia de la muerte y resurrección de Jesús. Nos desafían a vivir con fe, esperanza y amor, alineando nuestras acciones y pensamientos con la voluntad de Dios y buscando una relación más profunda y significativa con Él. ¿No es asombroso cómo estos eventos antiguos continúan resonando e impactando nuestras vidas hoy? Oremos. Oración. Padre Celestial, en este momento nos reunimos en tu presencia con corazones abiertos y espíritus anhelando tu toque. Reflexionamos sobre los misterios y eventos milagrosos que siguieron a la muerte de tu Hijo, Jesucristo, y buscamos encontrar significado e inspiración en ellos para nuestras vidas hoy. Por la oscuridad que cubrió la tierra, representando profunda tristeza y desesperación, también experimentamos momentos de oscuridad abrumadora, tiempos en que la esperanza parece distante y la alegría se siente perdida. Estos tiempos nos recuerdan que, así como la oscuridad eventualmente se disipó, nuestros momentos de desesperación no son eternos. Concédenos el valor de aferrarnos a la fe, incluso cuando la luz es tenue. Al recordar el velo del templo rasgado en dos, nos maravillamos con este acto, la barrera entre lo sagrado y lo común, lo divino y lo mortal, destrozada en nuestras vidas. Que esto sea un recordatorio de que no hay división demasiado grande, ninguna barrera demasiado fuerte que tu amor no pueda penetrar. Ayúdanos a derribar los muros en nuestros corazones de amargura, orgullo y miedo, para que podamos estar en tu santa presencia sin nada entre nosotros. Recordamos el terremoto, un testimonio del poder de tu fuerza en nuestras vidas. Sacude los cimientos de nuestra complacencia y despiértanos para tu propósito. Que este temblor no sea de destrucción, sino de transformación, rompiendo las cadenas de nuestras limitaciones y liberándonos para avanzar. Por medio de la gracia y la resurrección milagrosa de los muertos, encontramos un mensaje de esperanza que desafía el propósito de la muerte en nuestras luchas diarias. Que este milagro nos recuerde que ninguna situación está más allá de tu poder redentor. En momentos de pérdida y tristeza, consuélanos con la certeza de que hay vida más allá de la muerte, alegría más allá de la tristeza y paz más allá de la comprensión. Finalmente, en la resurrección de Jesús, la piedra angular de nuestra fe, encontramos el símbolo supremo de la victoria sobre la muerte y el pecado. Ayúdanos a vivir en la realidad de esta victoria, de modo que el conocimiento de la resurrección de Cristo nos capacite para enfrentar nuestras batallas diarias con confianza y esperanza. Que este milagro nos inspire a superar nuestros desafíos, vencer nuestras debilidades y vivir vidas que reflejen tu amor y gracia. Señor, mientras navegamos por las complejidades de nuestras vidas, que estos eventos milagrosos sean una luz guía en momentos de duda, fortalezcan nuestra fe en ti en tiempos de debilidad, fortalezcan nuestros espíritus cuando estamos perdidos y nos lleven de vuelta a ti. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz en este mundo donde hay odio. Déjanos llevar amor donde hay herida, perdón donde hay duda, fe donde hay dolor, esperanza donde hay oscuridad, luz y alegría donde hay tristeza. Que encarnemos las lecciones de estos milagros en nuestras acciones e interacciones. Seamos una fuente de consuelo para aquellos que están en la oscuridad, un puente para aquellos separados por la división, una presencia constante en tiempos de cambio, un faro de esperanza en tiempos de dificultad y un testimonio de tu poder resucitador en nuestras vidas cotidianas. Al concluir esta oración, lo hacemos con corazones agradecidos, sabiendo que estás con nosotros siempre, en nuestras alegrías y en nuestras luchas. Que tu amor y tu luz nos guíen hoy y todos los días. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.